7:07 de la mañana, amigas y amigos televidentes. Vamos a hablar con el secretario nacional de Transparencia, Edwin Jarrín, acerca de este tema de la consulta popular, del enriquecimiento privado no justificado y acerca de la no proliferación de juegos de azar. Bienvenido, don Edwin. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todo el país a través de este medio, ¿no? Un abrazo afectuoso a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Como secretario nacional de Transparencia, usted había dicho en el mes de febrero, vi una publicación, que el combate a la corrupción no solo pasa por investigar hechos y generar noticias en función de escándalos, sino también en prevenirla y transformar a la sociedad. ¿Cómo transformar a nuestra sociedad, hacerla transparente? Mira, hay muchas cosas que en lo cotidiano, en el día a día, parecen normales porque así nos han ido estructurando, así nos han ido construyendo como sociedad, ¿no? Donde quizá ese nivel de competitividad que han generado han hecho que se mida el éxito de las personas en función del dinero. Pues mucha gente pierde sus principios, pierde sus valores en función del éxito, digamos, entre comillas, del éxito social que significa el tener dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajar en transformar esos patrones socioculturales, ¿no? Que te digo, en lo cotidiano, en muchas veces se ve como normal, o sea, se ve como normal el hecho de que tú des una coima a un funcionario público, a un policía, se ve como normal que te saltes la fila, incluso eres más pilas que el resto. Hay muchas cosas que se ven como normal, pero que en el fondo tienen que ver con actos no transparentes. Entonces es necesario eso, el transformar esos valores. ¿Ayudan la pregunta 6 y 7 de la consulta para transformar a la sociedad? Mira, la consulta 6 y la consulta 7, sobre todo en la consulta 6, tiene que ver con una herramienta que va a ser muy útil. En este país se han generado muchísimas fortunas, en este país aparecen fortunas de la noche a la mañana. Y por el hecho de ser en el ámbito privado no se las puede investigar desde lo público. Entonces, tú, para que exista, por ejemplo, uno de los que siempre les han llamado en la partidocracia, esos negocios, ¿no? O sea, tienes los empresarios que no trabajan para el gobierno porque son empresarios, pero que mandan sobre los ministros o que mandaban sobre los ministros, ¿no es cierto? Tienes esa calidad de empresarios. Entonces, ellos, los que hacían esos negocios, ¿sí? Se beneficiaba el que estaba afuera, y también se beneficiaba el que estaba adentro, al que lo utilizaba, en el sector público se lo puede investigar, se lo puede sancionar, se lo puede procesar, ¿no? Penalizar administrativa, civil o penalmente. Pero al que está afuera no pasa nada, es privado, no ha hecho nunca nada, no pasa nada. Y sin embargo se han generado en este país muchas fortunas de una manera injustificada, ¿no? Hablamos de fortunas, no de un leve enriquecimiento normal, del ahorro. No, eso es lo cotidiano y lo normal. Todos, en este país los ecuatorianos somos más, ¿no es cierto? Entonces, en este país hay fortunas que son justificadas totalmente, que están hechas y construidas, que puede ser por herencia, que puede ser por varios factores, o por su trabajo cotidiano del día a día. También mucha gente en este país ha hecho fortunas, o porque han migrado, se han ido fuera del país a trabajar 20, 25, 30 años y han construido fortunas. Sí, esa gente no tiene de qué preocuparse. El que debe preocuparse y el que se está preocupando, y los que empiezan a vociferar cosas sin sentido, como siempre mentiras, como siempre lo han hecho, de decir, no sé si recuerdas, cuando se venía el proceso de aprobar la Constitución, decían que si tienen 2/4 del uno se le va a ocupar con otra gente, que si tienen 2 carros se les va a quitar uno, que eso es del hecho de la nueva Constitución, y que para eso era el censo, ¿no? Entonces eso, o sea, ya la gente, el país entero conoce sus mentiras, y la gente, cuando no tiene argumentos, lo único que tiene que decir es eso. Hacer asustar en función de la mentira, ¿no? En todo caso, entre el 14 y 15 de febrero, 14 y 15 de abril, perdón, el próximo mes, se reúne en Quito el Observatorio Andino de Lucha contra la Corrupción. Esto para definir acciones como negar asilo a corruptos. ¿Qué medidas se podrían tomar ahí? A ver, mira, en el mes de febrero se tuvo una reunión a nivel de la Comunidad Andina de Naciones convocada por el Parlamento Andino para discutir el Plan Andino Anticorrupción, ¿no? Y entre esos, uno de los temas importantes que se visualizó es la necesidad de no seguir permitiendo que tengamos
nosotros como países andinos mediciones unilaterales de la corrupción que vienen realizadas primero con criterios externos a nuestras realidades y segundo sin ningún tipo de relación de lo que los estados estamos luchando y trabajando. ¿En qué países se unieron en ese combate? Estamos los 4 países de la Comunidad Andina de Naciones: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y el hecho de que se haga acá en Quito 14 y 15 de abril permite interpretar un reconocimiento al Ecuador en la lucha contra la corrupción. Permite interpretar eso y también el reconocimiento a los otros países de la región, porque nos dividimos varios ejes de acción cada uno de los países y cada uno de los países asumió liderazgo, ¿no? Entonces el Ecuador asumió el liderazgo en el tema de construcción de un observatorio y en la construcción de indicadores que nos permitan medir la verdadera lucha contra la corrupción que hacemos como países andinos. Un par de indicadores que sirvan de ejemplo. A ver, tú tienes, por ejemplo, las medidas que se están realizando para prevenir la corrupción, ¿sí? Acciones de contratación pública en este país, en el Ecuador, por ejemplo, tenemos el INCOP, algo que transparenta, un instituto que transparenta las compras públicas a través de un portal. ¿El resto de países no lo tienen? No, sí lo tienen también, y es un proceso que ha ido avanzando. El avance en temas normativos, ¿sí? En acciones judicializadas y en acciones judiciales que se estén llevando en relación a la lucha contra la corrupción. Entonces serán indicadores que los vamos a construir de manera conjunta para lograr establecer una medición en los 4 países andinos. Se hablaba de que también se van a establecer acciones, ¿no? Como negar asilo a corruptos y sancionar el financiamiento electoral ilícito, ahora que se viene una campaña. ¿Cómo evitar ese financiamiento por la izquierda, ahora que ya está establecido que solo el Consejo Nacional Electoral financia las franjas publicitarias? Mira que nosotros como país, en estos 4 años de Revolución Ciudadana, esos han sido los avances más grandes, ¿no? De los avances más fuertes, y que es uno de los reconocimientos que se tiene desde afuera, porque una de las problemáticas que tienen y que existen en los otros países de la región es que justamente son empresarios los que financian las elecciones de gobiernos seccionales, de diputados, de senadores, de congresistas, ¿sí? Y los tienen totalmente presionados con una agenda que no marca ninguna línea ideológica, sino una línea empresarial. Y en los gobiernos seccionales uno de los problemas que se da es que les tienen sometidos a la contratación pública, ¿no? Entonces son parte de los avances que el país ha tenido. Por ejemplo, el hecho del financiamiento electoral directamente desde el Estado sin permitir que se contrate de manera directa. Por lo que ocurría antes, un líder político lo llamaba a usted, le ofrecía una candidatura y le decía: te damos tanto para que hagas campaña. Bueno, no sabíamos de dónde salía el dinero, no sabíamos de dónde provenía el dinero, y tampoco el que aceptaba la candidatura tampoco sabía cuál era la agenda que se le venía encima si ganaba, ¿no? Que es lo que pasaba en este país. Entonces luego le venía la agenda, si es que era para diputado, luego le venía la agenda: estas leyes tienes que hacer que se aprueben, ¿no? Si eras alcalde, estos contratos tienes que hacer, tenía ¿no? que firmar. Así es. Entonces, los ecuatorianos podemos decir que vamos de frente, vamos a paso firme en la lucha contra la corrupción. Vamos a paso firme, vamos en un proceso, yo diría que, como tú lo decías al inicio, ¿no? Hay que trabajar en la transparencia del país. Creo que este país ahora, en este gobierno, tiene muchos ejercicios de transparencia que es necesario empezar a evidenciarlos, lo que te comentaba hace un rato, el tema del INCOP, todo lo que se ha trabajado en esa línea, ¿no? Y ahora en esta línea creo que es importante también el profundizar la necesidad de una revolución en la justicia, uno de los graves problemas que tenemos. Y te voy a poner un ejemplo sencillo que está sucediendo a la institucionalidad pública y que parte de una justicia corrupta, de una justicia ineficiente. Cuando una persona firma un contrato con el Estado, esa persona tiene que entregar una garantía de fiel cumplimiento, ¿sí? Cuando se rompe el contrato unilateralmente por parte del Estado por incumplimiento de ese contrato, el Estado lo que hace es efectivizar la garantía y volver a contratar de manera inmediata. Tú tienes ahora que existen jueces que dan medidas cautelares, dan amparos al que no cumple el contrato, al que no entrega el producto y que al que se fue llevando el adelanto. Va donde un juez, pide un amparo, el juez le da y ya no se puede efectivizar. Esa es la calidad de justicia que tenemos y esa es la relación de la justicia con temas poco transparentes y directamente con corrupción. Don Edwin Jarrín, muchas gracias, secretario nacional de Transparencia, por habernos dado más caminos, ¿no?, con respecto a la lucha contra la corrupción. Nosotros, amigas y amigos, volvemos luego de una breve pausa.